empezar a grabar. Ante todo, lo primero que quería comentar, hoy día clase de ejercicios, como acordamos, pero ante todo quería comentar el asunto del certamen. Yo inicialmente les había dicho sí a las 10 de la mañana, eso lo habíamos conversado con los profes, diciendo sí a las 10 de la mañana es una buena hora. Pero lo que no caímos en cuenta fue que nosotros cuando la asignación de las fechas a todo esto fue algo que nosotros presentamos antes de empezar el semestre y que fueron aprobadas por el Departamento de Matemáticas. Y lo que no nos dimos cuenta es que cuando nos mandaron la planilla, no nos dimos cuenta que venía a la hora, ¿sí? Así que al menos el certamen va a tener que ser a las 8 de la mañana. Hay varias evaluaciones que se van a realizar el día sábado. Está Master 22, creo, sí. Creo que también hay una actividad de inglés, me dijeron, no sé. Entonces no podemos hacerlo otra hora, ¿ya? Así es que eso. Profe, Dígame. ¿y no sabe si es que van a haber otra evaluación en ese horario o eso lo va a ir avisando a medida No, que se si acerque la no evaluación? hay ninguna, no hay otra evaluación a las 8 de la mañana, no hay. Master 22 empieza a las 9:30. Así que seríamos nosotros nomás a esa hora. Ahora, si hay de otra carrera, ¿cierto? De otro departamento, digamos, ahí no te sabría decir. Pero de lo que es matemática, el día sábado estamos nosotros a las 8, de 8 a 9:30. Ahí empiezan, a las 9:30 empiezan Máster 22, que son un montón de paralelos, entonces también ellos van a ir dividiéndose durante el día. Y lo de inglés fue algo que me contó una estudiante, pero me dijo que era a las 11:30 de la mañana, lo de inglés. No tengo certeza de que sea así o no. Yo iba a dar la prueba de inglés, profe. No, yo todavía he puesto a las 10, porque uno podía escoger la hora. Y la cambié. Pedí que me cambiaran porque el certamen supuestamente era a las 10, el de mate. Claro. Así que eso, yo lo lamento porque me va a dar informaciones como tan a última hora, pero fue un error nuestro, porque como nos mandaron la planilla, yo sí, miré, sí, estamos bien, 3 de octubre, y lo que pasa es que la hora la agregaron no como en otra celda al lado, como que fue una planilla Excel que nos mandaron, sino que la agregaron la hora como un comentario. Entonces ahí fue donde no lo vi. Profe, ¿pero esto va a ser para este certamen o para el resto que van a hacer a los 8? Mira, no te sabría decir porque no he revisado la planilla. Voy a revisar la planilla después y ahí les cuento las horas. Lo que, va, lo que va a salir ahí en lo que sale en la planilla. Sí. Ya. Sí, pues imagínate tú, no, sería muy terrible que se nos cayera el aula, sí. Entonces mejor que no. Eso. Ese era el comentario que tenía. Tenemos entonces el certamen el día sábado, 8 de la mañana, 6 preguntas. También alguien me había dicho yo 5, pero parece que se me olvidó cómo se cuenta, y eran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso. Bien, entonces dijimos que hoy día vamos a trabajar con problemas que estaban relacionados con teorema fundamental del cálculo, ¿se acuerdan? Eso fue lo que dijimos. Así que vamos a de inmediato a resolver un par de problemas con respecto a eso. Aquí también todo esto, algo interesante que sucede en este tipo de problemas es que a ti el ejercicio nunca te dice, usando el teorema fundamental del cálculo, haga tal cosa, ¿sí? Sino que el problema tú vas a tener que interpretar que vas a tener que usar el teorema fundamental del cálculo. En el fondo, este tipo de problema tiene que ver con
reconocer un teorema, ¿cierto? Y saber aplicarlo, ¿sí? Que son habilidades, ¿cierto? Muy importantes en el contexto de la matemática. Voy a escribir un ejercicio que esto salió, creo que está en una de las pautas que subí en esta parte de, en esto de un material que puse de años anteriores. Entonces dice lo siguiente. Primero dice, sea f de x tiene dos partes de esta pregunta, igual a. Entonces dice, x partido por pi, integral entre 0 y x. Entonces voy a escribir t coseno de t de t. ¿Sí? Primera parte. Me piden a mí calcular f de pi medio. Segunda parte. Llegando a todo esto, yo ya empiezo a intuir que el teorema, que tengo que usar el teorema fundamental del cálculo, porque tengo una integral que está escrita en términos de t, y en el extremo de una de estas integrales tengo una x, y esta función depende de x. Entonces eso ya a mí me alerta de que aquí hay algo distinto. Ya. Y entonces voy a escribir de inmediato la parte B. La parte A en realidad no vamos a necesitar el teorema fundamental del cálculo, pero igual lo vamos a hacer porque el requisito va a poder completar la segunda parte, y además porque también practicamos el tema de las integrales definidas. Y entonces voy a escribir, dice entonces, comprobar que dos f de pi medio menos pi f' de pi medio es igual a 0. ¿Sí? Este típico ejercicio que a los estudiantes les da ataque, y más todavía les da ataque cuando en vez de escribir la palabra comprobar, escribimos la palabra demostrar, porque esa palabra como que todo el mundo se aterra, ¿sí? Y en realidad entre comprobar y demostrar es lo mismo, y en este caso en realidad lo que tenemos que hacer para la parte B, ¿cierto? Es que voy a tener que calcular f de pi medio, que eso es lo que vamos a hacer justamente en la parte A del ejercicio, y voy a tener que calcular f' de pi medio. Y para eso entonces voy a tener que usar acá el teorema fundamental del cálculo. Ya, entonces vamos con la primera parte. Se fijan que voy a volver a escribir la f de x. F de x es igual a x partido por 2, integral entre 0 y x de, creo que era t coseno de t, de t. Entonces, cuando me dicen f de pi medio, en realidad aquí ya, esto no es una, por definición, ¿cierto? Mi función f mayúscula es una integral indefinida, porque esa x está cambiando, está variando. Pero yo cuando digo f en pi medio, tengo que reemplazar el pi medio, nada más. Tengo pi medio, ¿cierto? Dividido en 2, entre 0 y pi medio, t coseno de t, de t. Entonces ya esto no es una integral indefinida, de hecho esta es definida, está definida, y lo vamos a calcular. Y va a ser un número, ¿cierto? Entre 0 y pi medio. Profe, Dígame. ¿se puede volver a la anterior un poco, por favor? Sí. Ahí uso que f de x era x partido en pi, y Sí. después uso x partido en 2. Claro. Perdón, tienes toda la razón. Déjame revisar. Claro, es un. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé por qué. Claro, me equivoqué. Pi. Entonces, te fijas ahora que la integral esté escrita en términos de x, de u, de t, de f, de, no sé, de la letra que usemos, ¿cierto? No nos causa problema. Esta es una integral definida,
Y yo siento que es claro que voy a tener que usar integración por parte. ¿Cierto que sí? Claro, porque tengo t coseno de t, se están multiplicando y no hay una relación que yo pueda establecer entre ellas. Entonces voy a usar integración por parte. Y aquí yo realmente creo que lo más fácil, cuando tengo que encontrar una integral definida, ¿cierto? Y quiero usar integración por parte, yo creo que lo más fácil es olvidarme por un par de segundos, por un minuto, algo así, de los extremos, y solamente concentrarme en esto. ¿Sí? Después vamos a comentar qué es lo que tendría que hacer si no quiero hacer eso y quiero usar el 0 y el primer. ¿Ya? Lo vamos a comentar después. Vamos entonces a resolver esto de dos formas distintas. Mejor, hagámoslo así. Forma 1. Como dije, entonces me olvido del 0 y el primero. Ya, entonces digo, U es igual a, ¿cuál va a ser el U? Voy a elegir al U como T o como coseno de T. Y aquí recordamos, ¿cierto?, el orden que dijimos que tenían la forma en que yo elijo yo. Elijo con prioridad primero entonces a la L, logarítmica, y inversas trigonométricas, ninguna de estas A, algebraica. ¿Sí? En este caso entonces se refiere a polinomios, ¿cierto? Entonces voy a elegir T. De B entonces va a ser todo el resto, coseno de T, de T. Entonces calculo, de U va a ser de T, y mi dB en realidad va a ser seno de T. Y ahí ya lo tengo. Entonces, mi integral de T coseno de T va a ser U por B, es decir, T seno de T, wow, menos la integral de B de U, que es seno de T, de T. O sea, esto va a ser T seno de T menos más en realidad coseno de T, más la coseno de T. Y ahí ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ya, aquí lo tengo. Y entonces, como sabemos, esto está entre 0 y pi medio. Dijimos que nos íbamos a olvidar por un rato, pero ya ahora lo vamos a recordar. Dígame. Dígame. Y abajo puso de B igual a seno de teta, o sea, de T. ¿Sería una B sola? Ah, tienes toda razón, muchas gracias. Sí, mira que no puedo. Gracias. Muy bien. Ya, entonces me voy a cambiar de hojita para escribir la F en el pi medio, ya más ordenado. Entonces voy a copiarme de hojita. Tengo entonces la F en el pi medio. Se cancelaron los pi y me queda un medio, ¿sí? Un medio de esta integral, que ya la calculamos, la voy a escribir acá. Voy a escribir entonces t seno de t más coseno de t más esa constante. Y eso lo vamos a evaluar entre 0 y... Coseno de t, estoy revisando porque ya me equivoqué delante cuando me cambié de hojita. La constante me quedó feita. Entre 0 y pi medio. ¿Sí? Y entonces, yo lo escribo. ¿Sí? Y ahora evalúo en el... primero en el pi medio, entonces va a ser esto, pi medio seno de pi medio, más coseno de pi medio, más la constante, menos, y ahora evalúo en el, voy a poner un paréntesis, evalúo en el 0, 0, seno de 0, más coseno de 0, más la constante. Y voy al chat, al tiro. Profe, ¿de dónde salió el medio? Ah, me voy a volver atrás. Fíjate que acá cuando se simplificaron los pi, entonces me da un medio. Perdón, me distraje porque afuera siento un ruido como de afuera, me estoy estudiando.
van a ir a escuchar. ¿Qué pasa? Soy afuera. No soy yo tan vieja como 80, no sé, como sapeando cada rato para afuera, ¿qué pasa? No, pero igual es un ruido bien fuerte que... Ya, entonces, tengo más la constante. Aquí. Por eso de ahí salió el medio. Vamos a ver esto un poquito. Entonces, esto resulta igual interesante porque vamos a ver cómo se van, las constantes en realidad se van a cancelar. ¿Sí? Entonces me va a quedar, ¿cuánto es el 0 pi medio? 0 pi medio, 1. ¿Cuánto es el coseno de pi medio? Eso es 0. 0 por 0 me da 0, coseno de 0 es 1. Entonces al final esto me va a quedar un medio, un factor de pi medios, menos 1. Eso entonces es el valor que nos da. Que es lo mismo que decir, lo puedo escribir como pi cuarto menos pi medio. Pi medio, menos un medio, perdón. Estaba pensando en escribirlo todo como pi menos 2 partido por 4. También es esa otra forma de decirlo, ¿cierto? Todas estas formas son equivalentes. Es lo mismo. Terminamos. Ya. Dije que lo iba a resolver de otra forma. Entonces, pero creo que podría hacerlo incluso aquí mismo en esta misma hojita que lo había hecho antes. Si yo quiero, voy a escribir con lápiz. Tengo un comentario en el chat, voy para allá. Las constantes siempre, claro, las constantes se van a cancelar siempre, porque las constantes son independientes de la X, así que en realidad va a dar lo mismo. Mira, voy a escribir entonces ahora la forma 2. Luego, voy al chat. Entonces, voy a escribirlo con un color que sea más fuerte. Así. Si yo dijera que quiero de inmediato evaluar entre 0 y pi medio, en realidad uso la misma integración por parte, con la diferencia es que voy a evaluar entre t y seno de t, de inmediato evalúo entre 0 y pi medio. Y para la otra, también evalúo entre 0 y pi medio. ¿Sí? Y entonces al final voy a evaluar el t seno de t, como dije, entre 0 y pi medio. Ahí me quedó feo. Y el otro valor, ¿cierto? Incluso ya no le escribo la constante, entre 0 y pi medio. Entonces, al final de cuentas, llevo exactamente lo mismo. Yo creo que, sobre todo cuando yo uso esta, y lo cuento como algo muy personal, porque a mí me resulta más fácil, sobre todo cuando tengo una integral, donde tengo que usar integración por parte, usar sustitución, después volver a usar integración por parte, y al final la calculo, ¿cierto? Al final de cuentas, yo siento que estos extremos que estoy escribiendo, los repito y los cambio, porque si uso sustitución tengo que cambiarlos. Se fijan, en integración por partes no los cambio, y los escribo una y otra vez, y al final como que siento que escribo de más. Entonces lo que yo hago en ese contexto es que me olvido los extremos por un rato, calculo la integral, uso integración por partes, qué sustitución, que de nuevo la integración por partes. Llego al resultado, y al final, agrego los extremos. ¿Sí? Es absolutamente válido como llegar exactamente al mismo resultado. ¿No? Lo comento, ¿cierto?, como una opción, si a ustedes les hace sentido hacerlo así, o si quieren de la otra forma. Eso es súper personal en realidad. Es más rápido la primera, ¿no? Bastante. Sí, es bastante más rápido porque de hecho estoy escribiendo menos cosas. Y segundo, cuando usas sustitución, no estás cambiando los extremos, no estás usando la... Sobre todo con ejercicios largos resulta más rápido, mucho más rápido. Creo que en este caso la diferencia es como muy mínima. Ya. Eso entonces fue la primera parte. Vamos con la segunda. En la segunda parte me piden que compruebe algo, ¿sí? Pero para eso yo tengo que calcular f' de pi medio. Entonces solo ya tengo, ahí voy a volver a la hojita. ¿Se acuerdan que dijimos que acá lo escribí? Para el b yo necesito entonces calcular f de pi medio. Check, lo tenemos. F' de pi medio. Eso entonces es lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Y después vamos a usar los dos valores que obtenemos para comprobar esto. Bueno, voy. Ya. Entonces,
aquí algo importante, cuando yo tengo que calcular una derivada evaluada en algo, eso lo tengo que calcular primero, previo a esto, yo tengo que calcular la derivada en la x, después evalúo, ¿sí? Eso siempre es así. Entonces, vamos a decir, ya, tengo. ¿Cuánto era mi f de x? Era x partido por pi, integral entre 0 y x de t coseno de t de t. Entonces, como decía, tengo que derivar esto. Y para derivar esto, entonces, voy a tener que, bueno, voy a escribir de nuevo la f de x antes de derivar. Porque quiero destacar que el pi es un número. Entonces, es una constante. Por tanto, en esta derivada que vamos a calcular a continuación, en realidad esa constante la puedo dejar afuera. Y segundo, también quiero destacar que tengo una x aquí dando vuelta. Entonces eso me tiene que recordar que como vamos a calcular la derivada de esta función y tengo un producto, tengo que usar la regla del producto. Entonces, como dije, voy a dejar 1 partido por pi fuera porque es una constante. Y ahora uso la regla del producto. Derivo x, la derivada de x es 1. Escribo entonces la integral sin evaluar. Wow. Sin derivar. Me acuerdo el semestre pasado, estaba revisando un ejercicio que me mandó una estudiante, donde era de mate 1, entonces estaba con el tema de las derivadas. Y cuando hacía esto, derivaba e inmediatamente iba evaluando. Yo lo encuentro eso súper complicado. Prefiero yo, creo que es más fácil, uno se equivoca menos, cuando derivo primero, ordeno todos los términos y después evalúo, ¿no? Yo insisto que creo que sale más ordenado, más rápido y evitamos errores. Ya. Entonces derivé la x, 1, y creo la integral sin derivar, que es el segundo factor en realidad. Ahora entonces al revés, no voy a derivar la x y voy a escribir mi integral entre 0 y x de t coseno de t y la derivada. De ahí una t. Bien, entonces aquí es donde tenemos que usar justamente el teorema fundamental del cálculo. Bien, esta expresión de aquí, ¿cierto? Tengo entonces una expresión donde estoy derivando respecto a x. Y adentro, ¿cierto? Como argumento de la derivada o la función que estoy derivando, tengo una integral. Algo importante también, pienso yo en este contexto, es destacar que esto funciona porque el t coseno de t es una función continua, ¿no? Si ya tuviera una función, no sé, pues definida por tramo, que tuviese un salto, que no tuviera una continuidad, claro, no me funcionaría. Bien, entonces, vamos a continuar. Voy entonces a continuar la otra hojita y vamos a escribir esto más ordenado. F' de x. Y vamos a usar el teorema. Tengo 1 partido por pi, ¿cierto? El otro tengo un sumando, nosotros vamos a escribir solamente integral entre 0 y x de t coseno de t de t. Más. Y aquí entonces ocupo el teorema. El teorema fundamental del cálculo me dice entonces que yo voy a decir que esta derivada va a ser, evalúo solo en la x, y voy a escribir entonces x coseno de x. Con esa otra x me va a quedar entonces x cuadrado. ¿Cierto? Me queda x cuadrado coseno de x y cierro paréntesis. Ya. Y ahora ya está ordenadito esto, ¿cierto? Y entonces ahora voy a evaluar en pi medio.
Voy a decir entonces esto es pi medio partido por pi. Integral entre 0 y pi medio. Aquí va a aparecer de hecho también lo mismo que calculamos en la parte A del problema, más, y aquí voy a decir pi medio al cuadrado más coseno de pi medio. Profesora, Hay más, perdón. ¿Sí? ¿por Bien. qué pi medio es partido en pi? Porque ahora estoy evaluando en pi medio. Lo que me pide este ejercicio es que yo compruebe esto y entonces necesito evaluar en pi medio la derivada. ¿Pero que no tiene un 1 arriba? ¿Dónde arriba? En la última página. Tienes toda la razón, pues perdón. Sí, te puro tonteando, perdón. Perdón, te puro tonteando nomás. No sé por qué le puse tiene un 1. Tienes toda razón. Perdón. No sé, se me pegaron los cables porque estaba pensando en esta, en la FTX que tenía una X ahí. Tienes toda razón, tengo un 1. Muchas gracias. Aquí entonces esto se está multiplicando. Muchas gracias. A todo esto. Entonces aquí tengo el segundo sumando se hace 0, ¿cierto? Porque el coseno del pi medio es 0. Así que nos queda 1 partido por pi. Y esto otro lo habíamos escrito como pi menos 2 partido por 4. Entonces esto es pi menos 2 partido por 4pi. Ahí está. Entonces, ahora viene la parte que nos pidieron comprobar. Entonces tenemos que... Voy a ir a leer bien qué es lo que tenemos, porque ya tengo que escribir 2f de pi medios menos pi f' de pi medios. Vamos para allá. 2f de pi medios menos pi de f' en pi medios. Y eso es igual a 0. Entonces tengo 2 por... Lo primero que dijimos, la f era pi menos 2 partido por 4. Menos. Y esto era pi... aquí ya me equivoqué porque esto era con un pi. Me equivoqué al copiarlo. Es pi f'. Y dijimos que esto era 4pi, tenía en el denominador. ¿Sí? Pi menos 2. Y eso es igual a... Tengo que comprobar que sea igual a 0, así que todavía no sé si eso es igual a 0 o no. Debería de ser igual a 0. Entonces voy a simplificar. Voy a simplificar en la primera suma. ¿Sí? Por 2. Y eso me va a quedar pi menos 2 partido por 2. En la segunda voy a simplificar por pi. Me va a quedar menos pi menos 2 partido por 4. Eso me va a dar entonces, multiplico por 2 en la primera fracción, en el numerador y denominador, me va a dar 2pi menos 4, no me está dando 0. 2f de pi medio menos pi f' de pi medio. ¿Cuánto me dio f' de pi medio? Sí, mira eso. Algo escribí raro acá. Estoy de acuerdo con eso. Acá tengo
Entonces tengo 2f de pi medio menos pi me está dando algo que no me debería de dar, porque esto da 0, 0, 0, requete contra 0. Pero no sé en qué me equivoqué. Porque según yo tengo todos los resultados bien. La f de pi medio me da pi menos 2 partido por 4. Y la f' me da 1 partido por pi de... 1 partido por pi de pi menos 2 partido por 4. Y la otra es 2f, está bien, menos y pi menos 2 partido por 4. No sé qué hice. Pero esto claramente no me dio 0. No sé qué hice. Hay algo raro que debo haber hecho. Voy al chat. Sí, porque tengo calculado bien todo, pero no sé qué hice cuando reemplacé esto. No me logro dar cuenta de eso. A ver si alguien me ilumina. La f de pi medio, ¿cierto? La escribí así. Un medio por pi medio, entonces esto lo sumé, dije pi menos 2 partido por 2. Entonces eso es pi menos 2 partido por 4. Eso está bien. Y esto es, ¿cierto? Esto de hecho es 2 por pi menos 2 partido por 4 menos pi por pi menos 2 partido por 4. Ah, por 1 partido por pi. Aquí. Pi por 1 partido por pi. Por pi menos 2 partido por 4. Y aquí me da 4, porque me da este mismo valor. Profe, es porque la primera derivada está multiplicada, la primera integral está multiplicada. Tenía un medio. Sí, ahora tienes toda razón. Ahora me di cuenta por qué. Sí, tienes toda razón. Muchas gracias. Claro. Yo llegué y lo copié nomás. Es... ¿Eso está bien? No, esto no es lo que está bien. Ya pi medio es partido en 2. Partido en 2. Tienes toda razón. Muchas gracias. Ahora me di cuenta. Muchas gracias. Entonces esto me da... Voy a borrar todo lo que escribí abajo. Y eso es 2. Y claro, ahí entonces nos da 2. Y ahí entonces nos da pi menos 2 partido por 2 menos pi menos 2 partido por 2, que obviamente eso es. Bien. Eso.
em, em, tenemos ese tipo de problema. En general, los problemas del teorema fundamental del cálculo son bastante similares. Vamos a ver otro. Algo como parecido. El tema más interesante, creo yo, es cuando aparece una X que multiplica. Creo que eso es interesante. Ando buscando. No. Yo aquí tenía unos ejercicios que pensaba que eran buenos para esto y no los encuentro ahora. No los encuentro. No. Sigo sin encontrarlo. Tampoco. Espérate, esto sí que sí. Ahora sí que sí. Tengo unos archivos que los numeré, los puse por números, entonces los nombres ni siquiera me dicen algo. Ahora sí que sí. A ver si ya lo hicimos. Hay que encontrar este. Mira. Voy a decir entonces, voy a hacer el ejercicio 2 y vamos a decir entonces, similar al anterior, te va a decir entonces sea f de x igual a, y esto dice x g de u, antiderivada, entre 0 y x, de x g de u, ¿sí?
Algo bien simple que tiene este problema es que no usa la típica T con la que hemos hecho los ejercicios anteriores. Y eso resulta interesante, ¿cierto? Para comentar, ¿cierto? Que en realidad no necesariamente tiene que ser la T. Entonces voy a decir con G derivable. Ya, y voy a decir entonces, si G de 1 es igual a menos 5, y f' y la segunda derivada de esta f mayúscula en 1 también es igual a 1, entonces aquí vamos a pedir calcular g' en 1. Entonces, similar al que teníamos en el caso anterior, observamos que la g de x, perdón, que esta f de x es una x factor de la x para nuestra integral, ¿cierto? Es una constante, entonces sale fuera de esa integral. Si a ustedes no les gusta la letra U, la cambian, le escriben T. Yo voy a escribir la U. Pero la misma idea. Y ahora entonces vamos a calcular f' de esta función. Me voy a cambiar a la otra hojita. Voy para allá. Entonces, f' de x. A todo esto, la pregunta es si es evidente, si esto aquí tengo que usar el teorema fundamental del cálculo. Yo creo que sí, más todavía en este tipo de ejercicio, porque ponte la función g, no tengo idea. Quizás no podría empezar a decir, no tengo otra alternativa más que usar este teorema. Ese es el tema. Entonces, primero voy a derivar la x, la otra no la derivo, entonces me queda 0ax de g de u de u. Más, ahora la x no la derivo y escribo la integral entre 0 y x de g de u con su derivada. Sí, es importante siempre darse cuenta que estamos derivando respecto a la x. Entonces, ahora aplico el teorema y entonces obtengo que esto es integral entre 0 y x de g de u más x, y aquí voy a escribir g de x, ¿cierto? Reemplazo la x. Si hubiese tenido, no hemos hecho ninguno con la segunda versión del teorema. Si hubiese tenido la otra versión, ¿cierto? Habría tenido que... ven para acá, gordito. Ven para acá. Eso. Vamos a hacer un ejercicio con la segunda versión en serio. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me pide este ejercicio? Diga que este ejercicio a mí no me pide que calcule la f, ¿sí? Me pide que calcule g'. Eso es lo que me pide este ejercicio. Que aquí dice que lo que quiero calcular es g' de 1. De hecho, ¿qué pasa si yo evalúo esto en... Estoy pensando si puedo evaluar la f en 1. Lo que me da un dato interesante es este. Fíjate, es un dato interesante que también me dice algo. Que la f segunda de 1 es igual a 1. Entonces también me hace intuir que yo voy a tener que seguir evaluando. Si yo evalúo acá en el 1, me va a quedar la integral entre 0 y 1. No, de la g de u, que no tengo idea cuánto es. Y de hecho, no es lo que me interesa calcular, porque me interesa calcular es f' de g. Entonces vamos a tener que usar el teorema de nuevo. Y ahora entonces voy a decir, tengo la segunda derivada de la f en la x. Esto es igual entonces a la integral entre 0 y x de g de u
su derivada, ¿cierto? Más. Ahora, nuevamente tengo la regla del producto. Derivo la x, es 1, perdón, por g de x, sin derivar, más. Ahora la x no lo derivo y derivo g. Ya. Entonces, vamos a la otra hojita. Y en la otra hojita ya vamos a empezar a reemplazar cosas. No todavía. Voy a volver a escribir lo mismo para escribir el teorema. F segunda de x va a ser igual entonces a g de x, ¿cierto? Esto tendría que ser la primera integral, teorema fundamental de cálculo, más g de x, más x g' de x. O sea, tengo que la segunda derivada de la x, más 2 veces g de x, igual a 2 veces g de x más x g' de x. ¿Qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular g' de 1. Entonces, ahora ya tengo una expresión donde justamente salió g'. Y yo lo que tengo que hacer ahora es evaluar el 1 y despejar lo que me piden, g' de 1. La segunda derivada de la f es 1 y g de 1 es menos 5. Se va a usar esos datos para calcular esto. ¿Sí? Esto entonces es igual a, aquí voy a tener 1, 2 por menos 5, me da menos 10, más la x vale 1, ¿cierto? Estoy reemplazando aquí x igual a 1. Y me da g' de x. Te voy a escribir todo de nuevo porque me quedó muy claro. Tengo que reemplazar la x igual a 1, ¿cierto? Entonces tengo, eso es 1 igual a menos 10 más 1 g' de x. Entonces eso nos dice de inmediato que en la g' en 1 va a valer 11. Aquí me olvidé de poner el 1. Y eso. ¿No? Entonces, veamos otro ejemplo, sobre todo para el tema de la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Y este ejercicio entonces dice lo siguiente. Creo que el 3 que estamos haciendo. Y aquí también vamos a decir sea f de x, mayúscula la f, la integral entre 0 y x cuadrado. Y aquí ya tengo algo distinto. De f, voy a escribir entonces f de t. Entonces vamos a decir calcular aquí, vamos a pedir. La segunda derivada de la f en 2. Si se sabe que, yo voy a dar unos datos, que son que la f en 4 es igual a f' en 4 y es igual a 2. Entonces, tengo que partir siempre derivando en la x. Entonces eso va a ser escribirlo integrando entre 0 y x cuadrado de f de t de t. Entonces, fíjense aquí uso el teorema fundamental del cálculo, pero con la diferencia que voy a escribir acá f, ya no reemplazo la x, sino que voy a tener que reemplazar el x cuadrado, que eso es lo que tengo, multiplicado por 2x. ¿Sí? Tengo que derivar esa función. Y ahí ya tengo la primera derivada. Vamos a calcular entonces la segunda. En la segunda derivada, aquí nuevamente
Bueno, no van a necesitar usar teoremas no las del cálculo, sino que lo que van a necesitar usar, es la regla de la cadena, la regla del producto. Voy a tener, ¿cierto? 2, que es una constante, entonces lo dejo fuera. 2 por derivo la x, me da 1, f' de x al cuadrado por 2x. Así, regla de la cadena también. Más, ahora no derivo la... no, perdón, aquí me equivoqué. Aquí tengo que escribir una x antes. Perdón. Ya, cariño. Entonces, voy a escribir esto de nuevo. Tranquilo. Esto es lo mismo que decir. Esto es lo que me tiene... No lo quise escribir. Por ahorrarme un paso, no quise volver a escribir esto, pero creo que a mí me resulta bien útil escribirlo. Porque aquí tengo... Voy a escribir la x sin derivar. Y derivo la f. Entonces me da f' de x al cuadrado por 2x. Más. Ahora derivo la x y me da 1 por la f de x cuadrado sin derivar. O sea, esto va a ser 2 por 2x cuadrado, f' de x cuadrado, paréntesis, más f de x al cuadrado. Entonces, lo que me piden evaluar es esta segunda derivada en el 2. Y esto me tiene que dar entonces 2 factor de, voy a escribir 2 por 4, 8. La f' en el 2 me va a quedar 2 al cuadrado, entonces me da 2. La f de 2, voy a escribir contra f de 4, ¿cierto? Más f' de 4, perdón, más f de 4. Me quedó bien feo lo que escribí ahí abajo. ¿Lo escribimos de nuevo en la otra hojita mejor? ¿Sí? Sí, ya nos queda ordenadito. ¿Ya? Voy a escribir entonces. Segunda derivada de la x. Dijimos entonces que esto es 2 por 2x cuadrado. F de x cuadrado, prima, más f de x cuadrado. ¿Cierto que sí? Bien, entonces ahora reemplazamos el x igual a 2. La segunda derivada en el 2 va a ser igual entonces a 2 factor de, tengo 2 por 2 elevado al 4 por la f' en el 4 más f de 4. Y esto va a ser entonces 2 por 8 por 4 más 2. El dato dice que f' de 4 es igual a 2 y f de 2 también es igual, f de 4 perdón, también es igual a 2. Más 2. Entonces esto es 2 por 8 es 16. Más 2 son 18. Por 2, eso me da 36. Y ahí está el resultado. Ahí está. Profe, estos ejercicios los está sacando de la guía que está en aula. No, estos ejercicios, de hecho la mayoría de estos ejercicios han sido evaluaciones de años anteriores. Porque igual creo que es importante hacer que eso, porque tienen un nivel más alto de dificultad. Les quería invitar a que, voy a compartirlo, este documento yo se los dejé en el aula, que trae un resumen y trae algunos ejemplos de ejercicios resueltos para que los vean, ¿sí? Para que los revisen. Ya salen algunos con particiones. Hay otros que salen con esto del límite. ¿Sí? Yo que me salté a 3 pasos, pero los pasos los comentamos la vez pasada. También hay algunos interesantes. Mira, aquí hay uno que es bien interesante. Véanlo. Revísenlo, el problema 6, ese ejemplo 6.
Hay otros más, y aquí vienen los de la integral definida, para que los revisen también. ¿Sí? Les agradecería montones si alguno de ustedes encuentra que hay algo que no queda muy claro, me lo comenta, ¿cierto? Me sirve porque esto igual obviamente lo quiero mejorar. Si hay algo que está malo, obviamente también me lo comentan. Y eso, ¿no? Ya, profe. Gracias. Nada. ¿Algo más que comentar? ¿Algún ejercicio que quieran ustedes resolver? ¿Qué te pasó? ¿Aquí? Se quiere bajar, se quiere bajar, se quiere bajar. Ah, te quieres acostar ahí. No, perdón, ya, ya, bonito. Ya, este tenía un brazo que se me... Están haciendo, durmiendo la siesta, mis perritos. Mira, estaba mirando un ejercicio de la guía. Aquí voy a compartir la guía. ¿Estoy compartiendo? Sí, sí. Mira, el 11 pareció el que yo le estaba comentando el 6 que le estaba diciendo que le hicieron. Pero el 12 también, fíjate, me llamó la atención. Dice, ¿qué valores de A y B entregan el mayor valor de la integral? Y escribo la integral entre A y B de 4 menos x cuadrado de x. Mira, esto me parece bien interesante. Mira, lo voy a hacer un dibujito para comentar esto. Mira. Voy a hacer la gráfica, de hecho. Si yo grafico la función 4 menos x al cuadrado, esa es una parábola que orienta hacia abajo, ¿cierto? Y sube 4 unidades. Vamos a ver. Ahí. Así. Y así. Esto tiene interceptos que están acá sobre el eje X, que son el menos 2 y el 2. Entonces, lo que me dice a mí es determine A y B. No, de hecho, nos dice qué es lo que son A y B. A y B. ¿Sí? Tal que lo que yo quiero, ¿cierto? Es que tal que el valor de esta integral sea el mayor posible. ¿Cuáles son el A y el B que ustedes creen que funcionará mejor? Que me va a entregar un valor mayor. Mira, alguien podría decir, pero obvio que va a ser del menos infinito al más infinito. Alguien podría pensar eso, ¿cierto? ¿Será eso cierto? ¿Qué pasa si yo calculo la integral? Nosotros todavía no llegamos a esa parte de las integrales impropias, pero intuitivamente creo que lo podemos
entender, ¿cierto?, el concepto de más infinito y el concepto de menos infinito, ¿cierto? Sería algo que es enormemente grande, positivo, enormemente negativo, ¿sí? Si alguien, o si no, no quiero usar el concepto infinito, a lo mejor podría poner números muy grandes. O sea, del menos 1.000.000 al más 1.000.000. Ese valor será algo muy grande, ese número, y la respuesta es no. De hecho, va a ser algo muy negativo, porque todo este pedacito nada más es positivo, y todo lo que esté hacia abajo me va a dar eso. Y si eso continúa, va a ser increíblemente negativo. Entonces, ya lo voy a borrar. Entonces, a lo mejor no tan grande, pues a lo mejor voy a poner acá entre el menos 3 y el 3. ¿Funcionará entre el menos 3 y el 3? ¿Será? Ay, chanfle, borré el eje X. Uy, por ejemplo. Voy a poner un menos 3 por acá y un 3 por acá. Se fijan que si hago eso, mi área en realidad va a constar de dos pedacitos negativos y esto va a seguir siendo positivo. Entonces, lo que estoy dando vueltas y vueltas es que en realidad los números, en realidad el A y el B son bastante evidentes, creo yo. ¿Cierto? Pero se dieron cuenta cuáles son, ¿cierto? Son justamente el menos 2 y el 2. Eso va a hacer que este valor de la integral sea el mayor posible. Si tomo algo menor que el menos 2 o mayor que el 2, justamente voy a empezar a tener pedazos negativos de área y obviamente que esta función no viene con un valor absoluto, así que no se la voy a inventar. Entonces va a ser algo que puede ser que sea positivo, ¿cierto? Ya cuando sea muy grande ese A y B muy lejos del menos 2 y el 2, claro que ahí sí que van a ser negativos. Y si es un número que sea menor que el 2 y mayor que el menos 2, en realidad voy a empezar a encontrar un área que no va a ser tan grande como dice acá, la máxima posible. Ya. Eso es. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Cuál era una propiedad de las integrales que siempre daba cero? Cuando tengo la integral, espera, mira, si yo tengo la integral entre A y A de f de x, entonces eso me da 0. Pero hay otra que es cuando el intervalo es simétrico, que va entre A y A de f de x, va a ser 0 si f es una función impar. Ah, ya. Esa es la segunda, era la que se me olvidó. Sí. Eso es re importante, sobre todo para evitar de repente cálculos tan largos. Sí. Eso. Creo que esta semana no andaba muy bien con subir las clases, no las he subido, me parece. No sé, es la de ayer, parece que no la subí. Y bueno, obviamente la de ahora tampoco. Así que las voy a guardar ahora. ¿Ya? Dígame.
Sí, hay varios ejercicios en las guías que piden acotar. Pero mira, esto, y piensa tú, hay que pensar en lo siguiente, mira. Si yo tengo una función, ¿sí? Y eso está justamente relacionado con el contexto de sumas de Riemann, y tengo una función entre A y B, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo acotar esta integral entre A y B de f de x dx? ¿Sí? Una forma de acotarla así, pero muy burdamente, diría yo, es construir dos rectángulos, ¿sí? Un primer rectángulo lo podría construir abajo. Un solo rectángulo. ¿Te fijas? Entonces calculo la distancia entre A y B, y eso va a ser A menos B. Voy a escribirlo más abajito. Voy a escribirlo más abajito. Por el m, que voy a escribir acá un solo m, que va a ser el mínimo valor de la función entre A y B, integral entre A y B de f de x dx, y eso va a ser menor o igual que el A por el área de otro rectángulo que voy a construir por arriba. Y ese rectángulo por arriba, su área, ¿cierto? Se escribe como A por B, la distancia que hay entre A por B, por el M mayúscula. Está acá. ¿Sí? No hay ningún ejercicio en la prueba que se pregunten acotar. ¿No? Otra forma de acotar, que ya no es tan burda, es construyendo una partición. ¿Sí? Una suma inferior, menor que, va a ser menor o igual que la integral. Ya no me queda espacio aquí. Voy a escribirlo. Una suma inferior, ¿cierto? Va a ser menor que igual a la integral entre A y B de f de x de x, menor o igual que la suma superior de la función y la partición. Ah, sí, nosotros no vimos el teorema de valor medio. No, ni siquiera lo comentamos. Lo puse en el... Pero no hay nada que pregunten del teorema de valor medio, por si acaso. Y las preguntas están relacionadas estrictamente con el tema de sumas de Riemann, y, integración por parte, ¿sí? Donde vamos a pedir calcular alguna integración por parte. ¿Qué más? Era teorema fundamental del cálculo. Propiedades de la integral definida, pero como lo que le estaba comentando yo delante. ¿Qué era lo otro? Áreas. Ya calculamos áreas nosotros. Y la otra, ¿qué era? Hay algo que me falta. Una integral definida. Una integral definida. Integral definida, sí. Eso. Ya. Ya.
¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Parece que no. Vamos a terminar entonces.